Buen día a todos los estudiantes de Colombia Crece. Mi nombre es Juan Sebastián Martínez, su profesor de matemáticas de octavo. El tema de hoy que veremos será el tema de ángulos. Listo, entonces para refrescar un poco la memoria, para que tengamos un poco más claro los conceptos, empezamos con el primer concepto, que es es el de geometría. ¿Qué es geometría? Entonces, geometría es la ciencia que estudia las formas, puntos, líneas, triángulos, cuadrados, rectángulos y demás. ¿Listo? Entonces, el segundo concepto que quiero que tengan claro es el concepto de puntos. Entonces, un punto es la unidad mínima en el espacio que no tiene ni volumen ni área y está solamente en una dimensión. ¿Ok? Listo. Entonces, ya teniendo en cuenta este concepto como tal, pasamos al segundo concepto, que es el concepto de segmentos. El segmento es la sucesión de puntos desde un punto A hasta un punto B, el cual esta línea que los conecta se denomina segmento. ¿Listo? Vamos con el tercer concepto, que es el rayo. El rayo. El rayo es la sucesión de puntos desde el punto A que pasa sobre un punto C hacia el infinito. Entonces, para tener en cuenta, el segmento y el rayo son diferentes. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta acá, desde el punto A hasta el punto B solo los une una línea. Sin embargo, en el rayo, desde el punto A hasta el punto C, los une una línea. Sin embargo, esa línea sobrepasa al punto C. Y este punto C va hacia el infinito. Aquí, como lo pueden ver, digamos que esta flecha lo que nos señala es que no hay, no para la recta de crecer, sino llega hasta el infinito. ¿Listo? Ahora, teniendo en cuenta estos dos conceptos como tal, vamos a ver la línea recta. Entonces, la línea recta es la misma sucesión de puntos desde el infinito hasta el punto A, desde el punto A hasta el punto B y desde el punto B hacia el infinito. Esa sucesión de puntos se le denomina línea recta. Entonces, si ustedes ven acá, los dos conceptos anteriores vistos como segmento y rayo están empleados en la línea recta. Si ustedes ven acá, acá desde el punto A hasta el infinito hay un rayo, desde el punto A hasta el punto B hay un segmento, desde el punto B hasta el punto infinito hay un rayo, exactamente. ¿Listo? Seguimos. Ahora, para tener en cuenta, en el plano cartesiano nosotros tenemos, bueno, tener en cuenta más que todo como el concepto de dimensiones que los había nombrado en el punto. En el plano cartesiano tenemos cuatro cuatro cuadrantes, los cuales están denominados el primer cuadrante como en el eje Y y X, en el segundo cuadrante en el eje X y menos Y, y en el tercer cuadrante menos Y y menos X. Por último, en el cuarto cuadrante está menos X y Y. Entonces, aquí como podemos ver, el eje Y es el eje vertical y el eje X es el eje horizontal. Listo. Entonces, aquí podríamos formar solo figuras de dos dimensiones, las cuales son o un cuadrado, como lo pueden ver acá, o el triángulo o un rectángulo, que son figuras de dos dimensiones. Entonces, si la ponemos acá, lo podríamos poner en cualquier cuadrante y podríamos formar las figuras. En el otro concepto está el espacio, que es un poco más complejo que el plano cartesiano. El espacio lo conforman eh, digamos que diferentes cuadrantes. Sin embargo, acá no solamente encontramos el eje X y Y, sino que encontramos el eje X, Y Z, que nos formaría un volumen. Si nosotros ponemos acá un cuadrado como tal en este espacio, en este plano cartesiano, en este plano espacial, y lo revolucionarlo es darle muchas vueltas, lo que nos va a dar es que ese cuadrado se va a formar un cubo. Si nosotros ponemos un triángulo aquí, nos daría una forma de pirámide. Entonces, para que lo tengan en cuenta, entonces plano cartesiano solamente dos dimensiones. En el plano espacial son tres dimensiones. ¿Vale? Listo. Ok, entonces, ya teniendo en cuenta todos estos conceptos, ya entramos al tema como tal, que es del ángulo.
Entonces, si los segmentos o rayos comparten un vértice, la longitud del arco entre estas se llama ángulo. Entonces, si vemos acá que acá hay dos segmentos, ¿cierto? El primer segmento es del segmento A y el AB y el otro segmento es el del B a C, ¿cierto? Entonces, aquí comparten un mismo vértice estos dos segmentos, el cual es el vértice B. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos hallar el ángulo de esto, de la forma que nos están dando, el cual nos daría 90 grados. Ahora ustedes me preguntarán, ¿cómo hallo ese ángulo? Entonces, simple, nosotros tenemos una herramienta que se llama transportador. Eso lo venden en todas las misceláneas y demás, y nosotros lo podemos utilizar para medir ángulos. Entonces, ¿cómo utilizar el transportador? El transportador es básicamente esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con el transportador? Este transportador lo podemos medir ángulos horizontales, verticales y de cualquier forma, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Este ángulo, este transportador lo vamos a poner en el vértice que une los dos segmentos. En este caso, la unión de los dos segmentos sería el vértice B. Lo ponemos encima del vértice, lo cuadramos bien alineado con, con la línea, con las dos líneas, tanto como la vertical como la horizontal. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven acá, pueden ver que desde el B a la A encontramos un ángulo de 90 grados que lo está subrayando en rojo. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, nuestro ángulo desde el de BC a BA es de 90 grados. ¿Listo? Como lo estamos estipulando aquí. ¿Ven? Ok. Listo. Entonces continuamos. Como nuestro transportador nos ayuda, entonces lo vamos a dejar ahí para que nos ayude a medir todos los ángulos según lo que necesitemos. Entonces, nuestros tipos de ángulos bueno, los tipos de ángulos se pueden catalogar por su medida. Entonces hay 4 tipos de ángulos por medida. Entonces, ¿qué es por medida? Por eso les dije que toca dejar el transportador ahí. Entonces, tenemos el primer ángulo que se llama ángulo recto. Este ángulo recto es solamente los ángulos que forman 90 grados. En este caso, si nosotros ponemos el transportador otra vez acá, en línea con la horizontal, como ven, línea horizontal y línea vertical. Entonces, nosotros vemos que acá nos está señalando, acá si ustedes pueden ver, 90 grados, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ese ángulo sí es recto. ¿Por qué? Porque solamente los ángulos rectos son los que son de 90 grados. Ok. Entonces, vamos con el segundo ángulo, que son ángulos agudos. Estos ángulos agudos son los cuya medida son menores a 90 grados. ¿Ok? Entonces, vamos a medir con nuestro transportador otra vez. Si nuestro ángulo, que este sería nuestro ángulo agudo, si nuestro ángulo agudo sí cumple con las medidas, que es menor a 90 grados. En este caso, vamos a poner nuestro transportador igual. Entonces, solamente con la horizontal y miramos. Entonces, si ustedes ven acá, aquí está el 90 grados, ¿cierto? Tiene que ser menor a esto. O sea, toda la parte derecha como tal tiene que ser menor. ¿Listo? Entonces, si nosotros medimos este ángulo como tal, nos da que este ángulo está midiendo 30 grados. Si ven que lo subrayé, esos 30 grados, o sea que sí nos cumple. Por lo tanto, es un ángulo agudo. Ok, seguimos con el otro, que son los ángulos llanos. Los ángulos llanos son los ángulos cuya medida dan 180 grados. Entonces, ustedes ponen acá el
transportador igual en el punto medio del ángulo y miran si da 180 grados. Entonces, si nosotros vemos acá, aquí vemos que la mitad como tal del transportador es 90 grados. Entonces, seguimos bajando, seguimos bajando, seguimos bajando. Dice 170, pero la línea está totalmente recta. Por lo tanto, aquí sería nuestro 180 grados. Podríamos decir que, claro que cumple. El ángulo llano, nuestro ángulo cumpliría. Listo. Entonces, vamos con el segundo, perdón, con el cuarto tipo de ángulo, que es el ángulo obtuso. Entonces, ¿qué es el ángulo obtuso? Son ángulos cuya medida es menor a 90 grados y, perdón, mayor a 90 grados y menor a 180 grados. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, cogemos otra vez nuestro transportador, lo ponemos aquí y decimos, ¿nuestro ángulo cumple o no cumpliría? Dice mayor a 90 grados, ¿cierto? Entonces, acá está nuestro 90 grados y nuestra línea como tal seguiría por este camino. Entonces, ¿sería mayor a 90 grados? Claro que sí. ¿Por qué? Porque acá dice 130 grados. Listo, cumplió una. Ahora, vamos a ver qué cumple la otra. 180 grados dijimos que era más o menos por acá, ¿cierto? Y ese 180 grados tiene que ser, ese ángulo tiene que ser menor a 180 grados. Por lo tanto, es menor a 180 porque son 130 grados. Por lo tanto, nuestro ángulo es obtuso, o sea que sí nos cumple. ¿Vale? Listo. Entonces seguimos con otros tipos de ángulos. Los ángulos complementarios. Entonces, los ángulos complementarios son aquellos ángulos cuya suma es igual a 90 grados, como en este ejemplo. Entonces, nosotros ponemos nuestro transportador otra vez. Nuestro transportador no se puede quedar porque es importante, ¿listo? Entonces, ponemos nuestro transportador alineado tanto vertical como horizontal. Listo. Entonces decimos que son acá, aquí. Entonces, listo. Decimos que la línea va haciendo esto, más o menos dan 30. Digamos que se pasa un poquitico, pero lo vamos a acercar un poquito de 30. Y este otro ángulo nos daría, si tenemos que voltear el transportador, volteamos el transportador que quede línea recta con el otro. Y claramente aquí nos daría un ángulo de 60. Bueno, daría como 55, pero lo vamos a aproximar a 60. ¿Listo? Para, solamente para nuestro ejemplo. ¿Ok? Entonces 60 más 30 da un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos con el otro tipo de ángulo, que es el ángulo suplementario. Entonces, esos son ángulos cuya suma es igual a 180 grados. Otra vez, tenemos en cuenta que los 180 grados es una línea recta. ¿Listo? Entonces ubicamos nuestro compás a la medida que queda alineado tanto con el, ¿con qué? Con la horizontal como con la vertical. Entonces, en este caso, digamos que acá está mal porque nos está dando 100, nos está dando 30 grados y no 45 como acá lo está representando el dibujo. Entonces vamos a poner 30 grados acá. Listo. Y volteamos otra vez nuestro compás, digo nuestro transportador, y decimos que ¿cuánto nos daría? Nos daría 150 grados
¿Por qué? Porque acá lo está representando, si ustedes lo ven, acá dice 150 grados. Por lo tanto, 150 más 30 nos daría 180 grados. Podemos decir que este ángulo sí es un ángulo suplementario. Listo, continuamos. Entonces, hay otros tipos de ángulos que es el tipo de ángulo por suposición. Entonces, ese tipo de, hay tres tipos de ángulo por este tipo. El primero es el ángulo consecutivo. Entonces, ¿qué es un ángulo consecutivo? El ángulo consecutivo es cuando la posición de los ángulos se encuentran uno al lado del otro y comparten un vértice. Si ustedes ven acá, acá hay dos ángulos, ¿cierto? Acá está el ángulo formado de ABC y de BCD, ¿cierto? Entonces acá hay dos ángulos. ¿Qué pasa? Estos dos ángulos están compartiendo un vértice que es el B. Entonces, este vértice B, cuando estos dos ángulos están compartiendo esto, se llama ángulos consecutivos. Por lo tanto, nuestro dibujo está bien. Listo. Vamos con el ángulo adyacente. Entonces, cuando la posición de los ángulos se encuentra una al lado del otro, comparten un vértice, un lado en común y suman 180, son llamados ángulos adyacentes. Como ustedes ven, acá tenemos la primera. La posición de los ángulos está uno al lado del otro. Primer ángulo, segundo ángulo y están uno al lado del otro. Comparten un vértice, que es el del centro. Y podemos decir que suman 180, pero ustedes me dirán, si suma 180, pues miremos. Entonces el primero, ubicamos nuestro compás en el medio, ¿cierto? Bueno, vamos a reducirlo un poquitico porque, no, bueno, acá, listo. Entonces decimos, el primero, ¿cuánto nos da? Entonces, si nosotros sumamos esta línea, nos daría 135. Bien, listo. Ahora, profe, miremos el otro ángulo. Entonces miramos el otro ángulo. Damos vueltecita acá. Vuelta acá. Aquí lo ponemos en recto con este. Lo movemos aquí un momentico. Lo movemos acá. Y nos da que esta línea como tal, lo que nosotros tenemos es que esta línea tiene que estar recta a la otra y decimos que acá está en 45 grados, ¿cierto? Si ustedes trazan una línea acá, nos da 45 grados. Por lo tanto, 135 más 45 nos da un total de 180 grados. Por lo tanto, es un ángulo adyacente. Ok, listo. Ya para terminar el tema como tal, vamos con los ángulos opuestos. Entonces, cuando un par de líneas que pasan por un mismo punto, los ángulos opuestos son iguales y llamados ángulos opuestos. Entonces, para que lo tengamos más claro, vamos a tener en cuenta que comparten un vértice que es este vértice que está señalado como el vértice O. Este vértice lo están compartiendo y son exactamente igual los dos ángulos. Lo podríamos dejar para tomarlo con el compás y los dos serían exactamente igual. Pero si ustedes ven el ángulo que está formando, este va hacia la derecha y este ángulo va hacia la izquierda. Por lo tanto, se le llaman ángulos opuestos.